Hola corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica y de la actualidad de las carreras tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, fisiología, Western States, Kilian Jornet, podcasts españoles. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Vamos a hablar de fisiología, vamos a hablar de Western States, de Kilian Jornet y de podcasts españoles. No solo en español, sino grabados en España. Y está todo relacionado, Vamos a ver, este fin de semana se corre la Western States, que podríamos decir, creo, sin equivocarnos, podríamos considerarla la carrera de 100 millas más importante junto con UTMB. ¿Por qué importante? Pues por la cantidad, es decir, la densidad de corredoras de alto nivel que se juntan allí. O sea, en esta distancia 100 millas me atrevería a decir que son las dos más importantes por la densidad, por el número de corredoras de alto nivel que se juntan. ¿Vale? Entonces, con motivo de esta carrera, pues se están llevando a cabo rondas de entrevistas o series de entrevistas en los medios estadounidenses Freetrail, Ironfar y Singletrack. En estos tres medios, Freetrail pues está haciendo entrevistas de 25-30 minutos, Ironfar entrevistas de entre 10-15 minutos y Singletrack pues de más profundidad, pues del entorno de 1 hora. Y allí han pasado, por ejemplo, pues Kilian Jornet o Jim Walmsley. Entonces, la más interesante me ha parecido la de Kilian Jornet porque es menos de actualidad, menos de Western States y más de fisiología / psicología / entrenamiento. Lo primero que vamos a comentar es eso, que se refiere a su Western States del año pasado, a su preparación y a su enfoque para la Western States 2000, no sé qué he dicho antes, la de 2025 comentan, y comentan también la de 2026, pero son cuestiones universales, en el sentido de que aplican a cualquier carrera o cualquier proceso de entrenamiento, pues porque tienen que ver con la fisiología y la psicología. Entonces, esa es en la que nos vamos a detener un poquito más, pero ya digo, con motivo de esta carrera y siendo tan importante este fin de semana, pues vamos también a comentar un poco lo que tiene que ver con la carrera de este sábado, según grabo esto. De esta edición en concreto, ¿qué puede pasar en chicos, en chicas y con estos protagonistas, por ejemplo, Kilian Jornet o Jim Walmsley? Vale, y ya puestos, ya que vamos a hablar de Western States, ya que vamos a hablar de entrevistas, pues vamos a hacer un comentario. Esta mañana, según grabo esto, publiqué una stories con un debate. Los viernes en Instagram, en stories, publico debates. Pues el de esta semana tiene que ver con todo esto y en concreto, pues lo que me pregunto es, ¿los podcasts sobre actualidad de trail running españoles son lo que merecemos? Porque luego lo voy a explicar, luego lo voy a argumentar, pero creo que tienen problemas, o sea, que dejan bastante que desear. Después lo voy a argumentar, no lo digo en el vacío o caprichosamente. Entonces, si esto es lo que hay, o sea, calidad dudosa, cuestionable, es lo que nos merecemos. Quiero decir, aunque luego lo voy a desarrollar, ¿será que esto es lo que busca la gente? Entretenimiento y no información, después lo voy a profundizar. Entonces, 4 cuestiones. Fisiología, a raíz de lo que ha explicado en Singletrack Kilian Jornet. Después, venga, sí, la Western States de este año, un poquitín, hablaremos. Posibles candidatos a podio, posibles tiempos en meta, posibles race dynamics, o sea, cómo se podría desarrollar la carrera. Y después terminamos como colofón, pues esta reflexión en voz alta, que no quiero tener razón en nada, pero de si, primero, cuestión,
¿Es de dudosa calidad? Yo creo que sí, lo voy a argumentar. La calidad es dudosa, cuestionable de los podcasts españoles, es decir, no solo que se hable español en ellos, sino que se hacen desde aquí. Y los podcasts, quiero decir, los de actualidad de las carreras, porque luego estarían los de fisiología, entrenamiento y estarían también los de entrevistas en profundidad. Pues ya tenemos los 4 temas sobre la mesa. Enseguida voy a hacer un disclaimer, una pequeña advertencia, y luego ya sí que sí, pues nos metemos de lleno en la chicha, en la proteína, en the meat and potatoes. Rapidísimamente un disclaimer. Si no te gusta mi estilo, apágalo ya. Vete a otro podcast o no escuchas podcast hoy. O sea, si estás iniciando la tirada larga o el rodaje o un viaje o que estás poniendo la lavadora, pulsa ya para saltar de este podcast. Sal de aquí. Si no te gusta mi estilo, sal de aquí ya. Ya está. Se acabó tu calvario, se acabó la tortura, se acabó tu peregrinar interminable por el desierto. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues el otro día, a propósito del episodio sobre exolactates, pues apareció un comentario, podéis verlo allí, en Spotify, que dice que mi estilo es infumable, que aburro hasta las ovejas y que por ser tan reiterativo como soy, pues parece que estoy tratando o que estoy asumiendo que mi audiencia sois estúpidos. O sea, estilo infumable, aburro hasta las orejas, soy tan reiterativo que os estoy tomando por estúpidos. Entonces, como imagino que no es el único que piensa así, vete ya y no pierdas el tiempo. Y peor todavía, no pierdas atención y energía, que son recursos finitos, son recursos limitados. Entonces, para no perder tu tiempo, tu atención y tu energía, que es lo más preciado que tenemos, recursos finitos, pues vete ya de aquí. Bueno, pues ya está hecho el disclaimer y bueno, brevísimo recordatorio también de cuál es la naturaleza de este podcast, y es que yo no gano un solo céntimo con esto y sin embargo tengo que pagar 20 euros al mes por hacer esto que hago por amor al arte, porque me encanta, porque mientras explico aprendo, que al final ese es el fin último de esta historia, porque explicando yo aprendo, porque estoy en los momentos previos a grabar dándole vueltas a esto, me sirve para pensar, profundizar, ordenar las ideas y ya encima cuando lo tengo que explicar, pues una vuelta de tuerca más. Por eso hago esto y por eso pago 20 euros al mes para alojar megabytes en la nube. No gano nada con esto, me cuesta dinero, lo hago porque me ayuda a ordenar mis ideas, a aprender y si además a alguien le sirve, pues ya cerramos el círculo y esto es la alegría más dicharachera y absoluta que existe. Vamos ya sí que sí con fisiología de Kilian Jornet y vamos con algunas predicciones de Western States y vamos con esta reflexión que mira, ahora que estábamos hablando de mi estilo de podcast, pues reflexión sobre el estilo de podcasts sobre actualidad de trail running españoles. Ya digo que con motivo de esta carrera tan importante de 100 millas, pues se están llevando a cabo múltiples entrevistas y un par de ellas ha sido a Kilian Jornet y una de ellas no tan enfocada en esta carrera en concreto como en la manera, digamos, como vive la competición Kilian Jornet. Y entonces así pues podemos aprender sobre fisiología, sobre entrenamiento y sobre psicología también. Le preguntan en Single Track Finn Melanson y Brett Hornick sobre su estrategia de nutrición en la Western del año pasado. Y entonces, durante los primeros kilómetros y horas de carrera, podemos dividirla por redondear en 3 bloques de 5 horas. Por redondear, es verdad que en hombres se ganó en 14 horas y poco, pero por redondear, 5 más 5 más 5, bueno, pues en las primeras 5 horas, Kilian Jornet estuvo metiendo en el jolín, esta palabra es imposible, en el bidón, pues una mezcla de carbs y de grasas. Había aguacate, había frutos secos, había incluso también beetroot, ¿cómo se dice esto? Remolacha. Pero sobre todo lo que interesa aquí, porque va un poco contracorriente, es la cantidad de grasas. Y claro, uno puede pensar este argumento habitual, que sí, que efectivamente para la producción energética siempre funcionamos con un mix de grasas y de carbs,
incluso los carbs, algunos de dentro, algunos de fuera, y porque, sobre todo a baja intensidad, pues el metabolismo de las grasas, que es más lento, que requiere oxígeno, pero que te da mucha más energía, pues es más conveniente. Bueno, es la configuración que a media intensidad adopta el cuerpo. Y entonces uno piensa, pues si estoy consumiendo grasa para la producción energética, para sostener el esfuerzo, pues meto grasas. Pero no, es que el razonamiento de Kilian es este. Dice, como por mucho que comamos, vamos a acabar en déficit calórico al terminar la carrera. Y como las grasas traen 9 kilocalorías por gramo versus los 4 de los carbs, pues voy a meter grasas para que, a sabiendas de que el déficit se producirá, no será tan largo. Tan largo, perdón, así se dice en inglés, tan grande. Y también a sabiendas de que la durabilidad, es decir, lo que logres hacer, hemos dicho 5 más 5 más 5 horas de carrera, lo que logres hacer en las últimas 5 carreras, 5 horas de carrera, esa es la clave. Esa es la clave. Que sí, que en el primer bloque de 5 todo el mundo puede hacer virguerías. Pero ¿cómo llegas al tercer bloque de 5? Ahí es donde se decide la carrera y ahí es donde tienes que llegar al máximo en todos los sistemas. O sea, haberte machacado lo mínimo posible, lo mínimo imprescindible desde el punto de vista neuromuscular y haber conservado también lo máximo posible desde el punto de vista metabólico. Y eso también tiene que ver con lo que comes, porque la tolerancia, eso, la capacidad para absorber o incluso la palatabilidad, no tener fatiga en la boca, bueno, que esto respondía no a la configuración metabólica que adopta nuestro cuerpo a media intensidad, sino a que quería compensar el déficit lo máximo posible sabiendo que no lo va a neutralizar, se va a producir de todas, pero que sea el mínimo posible. Y entonces se metió, pues en las primeras 5 horas, es que dicen, hablan de 2.000 kilocalorías con estos bidones de mezcla de grasa y carbs, pero claro, no sé la razón. Es decir, o sea, no sé si fueron 2.000 por hora, no sé qué, pero bueno, no creo, no creo. Lo que sí sabemos también por este estudio, que creo que comenté aquí alguna vez, que le hizo, yo creo que era un chico haciendo su tesis doctoral para alguna universidad del Reino Unido, pues de Edimburgo, yo qué sé, de Leicester, pues un chico del Reino Unido hizo un estudio en la Western de 2025 de Kilian y usando, ya sabéis, esto del agua doblemente marcada, que es en el campo, el gold estándar para estimar gasto energético. Entonces sabemos que gastó un total, por redondear, de 10, algo más, pero 16.000 kilocalorías en carrera. Que con desayuno y lo que metió durante, metió 7.000, con lo cual 9.000 perdió kilocalorías. Si no llega a meter grasa, habría sido todavía mayor ese gap o esa brecha entre lo gastado y lo ingerido. Y también rescato esto, muy interesante, le pregunta, no sé si fue Finn o Brett, le pregunta, oye, ¿tú crees, porque la tendencia actual es este ultra high carb durante el ejercicio, o sobre todo durante la competición, ¿tú crees que los élites con los que has compartido pelotón y horas de carrera están sobre o sub o en el sitio fueled, o sea, energizados o alimentados, que se han pasado por arriba, que se han pasado por abajo, o sea, por exceso o por defecto, o están en su punto? Y dice Kilian, mira, claramente están sobre alimentados. Dice, ¿por qué? Pues porque se van a un lado del sendero a vomitar y con diarrea. Tal cual, tal cual. Vale, entonces me ha parecido interesante esto de que no es porque llevo una intensidad moderada y por lo tanto la partición más grasa y menos carbs y por eso meto grasa desde fuera, no es eso, sino como la grasa es más calórica, más energética y como voy a acabar en déficit calórico, que sea el menor posible.
Incluso me atrevo a especular que también porque son distintos sabores y porque entran en el cuerpo de otra manera, no vamos a entrar en los detalles, que ni siquiera sé yo mismo si sabría explicarlo, pero bueno, que por tener este mix en el menú, pues seguramente en esas últimas 5 horas decisivas ahí es cuando puedas tirar de carbs a muerte en todos los sentidos, o sea, en frecuencia, en gramajes, en... y forzar la máquina allí porque es cuando va a ser decisivo. Y hasta ese punto, pues puedes, digamos, jugar un poco. Vale, también dice, muy interesante, podríamos decir que es un geek, esta gente apasionada o friki de los gadgets, de las innovaciones. Podemos decir que Kilian es un geek, pero con cabeza, porque también le preguntan sobre los trastos o los cachivaches con los que experimenta en competición, algo menos, sobre todo en entrenamientos. Kilian le preguntan porque han observado lo siguiente, que cuando una nueva marca, por ejemplo Timeware, que fue esta que sacó la cinta pectoral que mide cuánto se expande y se contrae la caja torácica, con eso contabiliza, mide frecuencia respiratoria y luego con un algoritmo estima el volumen tidal, pues esa marca, que por supuesto tiene el dispositivo Kilian, igual que tiene el NIRS, igual que tiene, que lo ha comentado aquí, un casco EEG, o sea, electroencefalograma, que mira, esto lo dejamos aquí apuntado, otro día os voy a hablar de esto, que voy a empezar a experimentar yo también, ¿eh? Voy a tener acceso a un casco de EEG y vamos a ver esto de, yo pensaba que era más sencillo, ¿no? Que estaban las Z, las alfa, las beta, pero dentro de las beta hay bastante que rascar. Bueno, lo dejamos apuntado otro día, os lo cuento, cuando haya hecho algunas averiguaciones más y haya podido poner las manos encima de este casco de electroencefalograma, pues hasta eso también lo tiene Kilian y entonces le dicen, cada vez que sale pues un Timeware, un nuevo NIRS, un nuevo EEG, te vas a esa cuenta de Instagram y ya pone, le sigue Kilian. O sea, lleva horas nada más de vida ese perfil de Instagram de Timeware o de Lumon, que es por ejemplo una de las marcas que hace NIRS, y ya está ahí Kilian siguiéndolo, ¿no? Y entonces a este respecto dice, y aquí es donde está esto de geek con cabeza o sabiduría, dice Kilian, que también esta frase la han recogido en un reciente post de Coros. No todo lo que medimos es importante, no todo lo importante lo medimos. ¿Dónde está la sabiduría aquí? Pues que Kilian sabe que muchas de estas innovaciones finalmente no son prácticas y no son útiles. Prácticas pues porque son un engorro y útiles pues porque al final no aportan nada que otros indicadores ya más consolidados no puedan aportar. Pero igualmente lo experimenta. Él lo experimenta porque, oye, si finalmente me dan un plus, pues ya veré cómo utilizo ese plus. Y si finalmente quedan en nada, pues me he entretenido por el camino, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Todo lo que salga, él lo va a probar y no todo lo va a incorporar. Entonces nos dice, por un lado, que es un geek, esto de que horas de vida y ya lo está siguiendo ese perfil de Instagram Kilian, pero con cabeza. Y una vez más sale esta cuestión que la tratamos hace 2 o 3 episodios o 2 o 3 semanas o no hace mucho, dejémoslo ahí, esta cuestión de la longevidad, y también le preguntan en Single Track sobre si opina que los corredoras actuales de la élite, pues gente jovencita, no sé, Hans Troyer, por ejemplo, que se va a enfrentar a Kilian en Western States, es muy jovencito, por ejemplo, pues le preguntan, estaba ahora mirando así un vistazo rápido a las chicas, yo creo que las chicas son todas de por encima de los 30 años, no tan jovencitas como pueda ser este Hans Troyer, que yo creo que sí que tiene 20 y tantos. Bueno, le preguntan sobre la longevidad, si cree que ahora serán carreras más longevas, carreras deportivas, si lo serán menos que en su generación, y él apela a dos elementos como decisivos o determinantes en este sentido. Es decir, en función de cómo se configuren estos dos factores, pues la carrera será o no longeva, más que si perteneces a una generación u otra.
bueno, podemos aceptar o no este modelo o este framework, pero lo que él dice es que para él lo más importante es la gestión del estrés fuera de la competición. Si logras gestionar el estrés fuera de la competición, eso va a ser favorable, si lo mantienes va a raya, vaya, pues favorable para una carrera deportiva larga. Y también la motivación. Y aquí, de nuevo, pues está para el entrenamiento, para el día a día, para el compromiso con el deporte en todas sus formas, o sea, entrenar, competir, atender a los medios, pues se trata de que haya una motivación intrínseca. Ya sabéis que nos motivamos de forma intrínseca cuando disfrutamos la actividad, cuando sentimos que mejoramos y también cuando sentimos que pertenecemos. Y aquí está claro que Kilian disfruta de la montaña y de la naturaleza, es ahí donde puede expresarse a quién es, ¿no? Así lo dice él. También sabemos que le gusta probar cosas nuevas para mejorar y mejorar en los distintos aspectos. O sea, yo creo que estas dos cosas son lo más central y eso explica pues ese compromiso de por vida con el deporte de montaña, porque también incluye el alpinismo o el esquí de montaña, no solo el correr en montaña. Y mira, a este respecto de sentir que mejora, dice que todavía en esas subidas de cabecera que tiene en el patio de atrás de casa, que incluso ahí sigue mejorando sus marcas. Es, la verdad, impresionante. Y luego, en cuanto a la competición, pues este otro concepto también, hemos mencionado hace un momento la motivación intrínseca versus la extrínseca, que sería correr no por disfrutar, sino correr por obtener, pues, fama, dinero, poder. Y eso es la extrínseca, pero en la competición aparecen otros conceptos de motivación como son la orientación a la tarea y orientación al ego. Orientación al ego es querer demostrar que eres mejor, orientación a la tarea es querer usar la competición como otra oportunidad para aprender. Entonces, en este caso, pues ver si este entrenamiento adaptado que ha hecho porque tiene la rodilla fastidiada, pues le sirve para rendir en una carrera tan particular como la Western por su demanda neuromuscular. Porque aquí no se trata de tener motor, se trata de aguantar la destrucción muscular, de correr a ritmos altos y también de que haya más descenso, 7.000 metros negativos, que ascenso, que son 5.500. O sea, durante horas correr a ritmos muy altos en llano y en bajada. De ahí la demanda neuromuscular. Entonces, ¿cómo prepararse para eso sin darle estímulo neuromuscular al cuerpo? Porque está corriendo en cinta inclinada hacia arriba y está haciendo bicicleta. Bueno, entonces ese es su experimento y en la competición pues lo que se propone es ver si eso ha resultado. En la competición también se propone clavar la estrategia nutricional, la estrategia de cooling, o sea, él está pensando más, o incluso el pacing, que fue lo que falló el año pasado, ¿no? Que se le fueron Chris y Caleb, él pensó que no podría seguirlos, finalmente se dio cuenta de que había reservado demasiado, de ahí que entraran los otros dos destrozados minutos por delante de él, claro, pero destrozados y él llegara todavía con capacidad para rendir otras 10 millas más, también lo ha dicho así en single track. Entonces, motivación intrínseca, disfrutar de salir al monte, disfrutar de seguir mejorando y orientación a la tarea, tomarse la competición no tanto para ganar, que también dice que lo disfruta, sino eso como oportunidad para seguir aprendiendo y seguir mejorando. Y también respecto de esto de ganar, ¿no? Dice que obviamente te sientes bien después de ganar, pero que también ha aprendido que después de completar un reto mayúsculo como pudo ser el del año pasado en States of Elevation, que ha sido su más largo y demandante físicamente hasta el momento, porque cognitivamente y técnicamente ese ha sido el de Alpes, pero físicamente ha sido el de States of Elevation, y dice, de la noche a la mañana tú no cambias. Tú como cambias es con los años de preparación de estos grandes proyectos o estas competiciones súper exigentes. Entonces,
no esperes una transformación de la noche a la mañana, sino la transformación viene con el proceso que te llevó hasta esa competición, hasta ese proyecto. Rápidamente, ¿qué puede pasar en Western States? Que son 161 kilómetros, 5.500 metros positivos, 7.000 metros negativos y poco técnico, que se divide, antes decíamos, 5 más 5 más 5 horas, y si queréis por secciones, el High Country, los Canyons y Cal Street. O sea, High Country es lo más alto en términos de altitud, o sea, porque están por encima, si no me equivoco, de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, y además es donde se concentra el mayor desnivel positivo o las subidas más fuertes, largas, ahí, porque luego habría mucho repechito. Luego Canyons es, si no me equivoco, sube y baja, y ahí el calor aprieta, si no me equivoco es ahí donde hay que gestionar eso bien. Y luego Cal Street sería ya el arreón final, donde creo que apenas hay desnivel, que incluso habría un balance negativo, en el sentido de que ganan los metros negativos a los positivos, o sea, donde ya es darlo todo y correr a saco. Si he entendido bien, estas serían las tres grandes secciones, el High Country, el Canyons y Cal Street. Además, claro, High Country no hace calor porque además es que es de noche en ese entonces. E incluso a esas altitudes, incluso puedes encontrar aún neveros, o sea que sería fresquete, más si queréis, más europeo. Luego Canyon sería California, cañones, calorazo. Y luego Cal Street es ya con lo que tengas a morir. Y de esta carrera se ha dicho, bueno, concretamente lo dijo Abby Hall, ganadora del año pasado, también compite este año. Y cuando la preguntaron el año pasado sobre UTMB, el año pasado ganó Western States, pero hizo DNF, yo creo, en UTMB. Pero en la previa le preguntaban y dijo, UTMB se gana en la ejecución, Western States se gana en la preparación. Bueno, mejor dicho al revés, que suena mejor. Western se gana en la preparación, UTMB se gana en la ejecución. Es decir, que si tienes el fitness, como no es nada técnico, pues Western States, si te has entrenado y seguramente si has hecho adaptación al calor, yo añadiría esto, después es correr. Después es correr. O sea, si tienes los miles en las piernas, las millas en las piernas, si has hecho entrenamiento al calor, quizá podríamos añadir también si gestionas bien el calor, la hidratación con tu crew, bueno, pero bueno, en opinión de Abby, y creo que no sería la única, seguramente de hecho ella ha recogido ese saber popular, Western se gana en la preparación, si llegas fuerte solo hay que cumplir, solo hay que correr, pero UTMB, claro, tiene tantas cuestiones delicadas, la meteo se puede complicar mucho, son más horas, eso va a requerir, hay mucha noche, hay mucho día, entonces tanto por las variaciones noche-día como por altitud, como también el terreno cubierto, por todo esto puede haber grandes variaciones en la meteo, entonces vas a tener que manipular prendas, quitar, poner, más capas, menos capas, lluvia, impermeable, no impermeable, más capas, menos capas, quitar, poner, cambiar, bueno, en fin, bastones, quitar, poner bastones, llevar bastones este tramo sí, no. Bueno, en fin, que tiene toda esta parte logística, luego también tiene parte, seguramente hay que reconocer el recorrido, esa transición noche-día, pasar tantas horas en la noche, tantas horas en el día, porque aquí en Western son unas poquitas horas de noche, pero ahí es que es casi 50-50, bueno, en fin, que todas esas condiciones obligan a ajustar no solo la preparación, sino también la ejecución. O sea, que no te puedes dormir ni un segundo. O sea, ya no puedes ejecutar como un robot por muy fuerte que llegues. Y por mucho que hayas ensayado las paradas en aid stations, ¿no? Que esto te valdría para Western, no te valdría para UTMB. Esto es lo que dice Abby y entiendo que es por lo que se dice en esos círculos, ¿no? De la gente élite que compite a un lado y al otro del Atlántico en estas grandes carreras de 100 millas. Pero en este caso no lo sé si se cumple, por lo menos en esta edición no sé si se cumple, porque se prevé que va a ser
entre comillas, lenta y táctica. Y digo entre comillas porque luego vamos a ver qué nombre seguramente se bate el récord. Pero ¿por qué digo lenta y táctica? Pues esto como en el 1500 de atletismo de pista. Que nadie quiere liderar, que nadie quiere acelerar, que van todos apiñados, pim, 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 primera vuelta, segunda vuelta, aquí nadie tira, nadie se anima, nadie se arriesga, todos aquí compactados, pim, 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 y en el ultimísimo momento alguien hace cataplum, ¿no? Pues si fuera el 1500, claro, la gente top, si no me equivoco, el récord aún de El Garrush es 3:26:00. La gente top, pues puede hacer 3:27, 3:28, 3:29, e incluso en campeonatos europeos o incluso en Juegos Olímpicos, pues se puede ganar perfectamente en 3:30 ahí, el 1500. Entonces, y todo lo que se acerque a 3:40, pues ya sí que sería súper lento. Entonces esto parece ser que va a ser así, ¿no? Pues todo el mundo empaquetado y a ver quién se anima. Desde luego Jim y Kilian no van a ser los que se animen a tirar del carro. Entonces parece ser eso, que va a ser lenta y lenta y táctica, aunque entre comillas. Porque aunque nadie quiera liderar y nadie quiera acelerar hasta el último momento, seguramente hasta Canyons o hasta Cal Street, o sea, el del 5+5+5 o de segmento 1, segmento 2, segmento 3 en el 1, nadie va a salir escopetado. Y quizá en el 2 empieza a haber movimientos, seguramente sí. Y desde luego ya en el tercero ya, insisto, con lo que tengas. Y muy interesante esto, ¿no? Que Jim ya sabe que no corre como cuando era más joven, que iba a por todas, o sea, le daba igual que tuviese gente o no cerca, quería reventar la banca, o sea, quería machacar los tiempos, o sea, pulverizar los tiempos récords. Antes él corría así, ahora sí que asume, lo ha dicho en 2 entrevistas, ha dicho, él prevé batir su propio tiempo, que es 14 horas 09, porque este año la meteo va a ser algo más amable. No sé si se bajará de 14 horas, pero desde luego de las 14:09 él prevé que sí, pero dice, pero no porque yo vaya a pulverizar el récord, sino sencillamente por el estado de forma que tengo, por el conocimiento del terreno que tengo, por la meteo que va a hacer, todo eso me va a conducir a bajar mi tiempo. Luego, ¿eso qué posición me da? Pues veremos. Pero no voy a salir kamikaze. Kilian tampoco va a salir kamikaze. Tampoco creo que cometa el error del año pasado de dejar que se vaya demasiado la cabeza de carrera. Pero en definitiva estos van a dejar hacer. Y como no hay ningún kamikaze, no sé si Zach Miller, pero no está, por ejemplo, David Roche, que ya fue caldeando el ambiente desde toda la previa y que seguramente hizo que otra gente se contagiara de su estilo kamikaze y hubo explosiones, por ejemplo él, por ejemplo Rob Farbar, que también había grandes expectativas el año pasado. Bueno, pues estos van a dejar hacer. Seguramente el resto les copiará, por lo tanto será como estos 1500 de pista que se dice que son lentos y tácticos. Y luego sí es verdad que hablaban de que existe la posibilidad de, como vienen bastantes europeos, que serán Tomás Cardin, Vincent Boullard y Francesco Pupi, seguimos hablando de hombres, bueno, si queréis en mujeres, por ejemplo, estará Ingvild Kaspersen o Martina Mlinarczyk, por ejemplo, de Europa. Y entonces se especula con que, como el primer segmento es más europeo, en el sentido que hay mucho subir, que se llega a alta altitud, que se estará fresquete porque todavía no ha salido el sol, pues se especula con que quizá los europeos se confían diciendo, jolín, si esto ya lo sé hacer yo, si esto es como UTMB o esto es como CCC, o esto es como los 90 kilómetros del Mont Blanc, yo qué sé. O es Ultra Pirineo o es Transgran Canaria, yo qué sé. Entonces quizá se confunden, piensan que es algo a lo que ya están habituados, salen con los ritmos que hacen en Europa y después se llevan el tortazo en Canyons y a Cal Street pues ni llegan o llegan ya justitos.
Se especula con esto. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Pues ya digo que porque la gente tiene experiencia, porque va a estar las temperaturas más amables, y porque llega gente fuerte, pues en hombres seguramente se baje a las 14:09 y en mujeres, ¿por qué creo que no? Porque es que las 15:29 de Courtney Dauwalter es que siguen siendo pues de las mayores puntuaciones ITRA que se han dado nunca, o puntuaciones UTMB, aquella actuación, junto con Toben Canfranc, Toben Cegama, eh, alguna que me estoy olvidando, pero ha sido del podio de las ejecuciones más altas en mujeres jamás obtenidas puntos UTMB. Entonces, yo creo que en hombres sí que se puede bajar, en mujeres no lo creo. Lo siguiente a las 15:29, no sé si son 15:40 y bla, 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 45, vamos a decir, o 46, algo así, 47, de Katie Scheidt. Y ya lo siguiente son 16 horas bajas, que 16 horas bajas ya es maravilloso. Por ejemplo, 16 horas 20 que tiene Fu Zhao Xiang. Y venga, ya cerramos con Western y digo nombres que destacar. Pues sinceramente yo creo que Jim Walmsley ha dicho que ha encadenado 7 semanas de entrenamiento consistente y bueno, que llega perfectamente en forma, es el rey de Western States con 4 triunfos, con el récord vigente. Los 4 triunfos han sido de siempre con unos tiempazos. También llega con muchísimas ganas de competir, con tanto tiempo en la sombra por esta historia de su rodilla. Motivación extra teniendo que enfrentarse a Kilian, que siempre le motiva. Bueno, en fin, toda una serie de circunstancias que hacen que yo creo que Jim va a ganar. Y luego voy a meter ahí en el top 3 a Kilian Jornet y a Adam Peterman. Y mira, y no lo voy a argumentar porque ya me estoy arrollando demasiado en este episodio, pero sí, ya sé que está por ahí, por ejemplo, Jeff Mogavero, que el año pasado hizo 14 horas 30, Dan Jones, que lleva 3 top 5 con 14 horas 36 el año pasado, por ejemplo, yo qué sé, que está Hayden Hawks, que en su momento hizo 14 horas 24, que sí, luego hay también nuevos nombres, Will Murray, Kenyon Woodward, lo tridente europeo, Francesco Pupi, Tomás Cardin, Vincent Boullard, pero bueno, yo lo pongo así, me mojo, me tiro a la piscina. Jim Walmsley, Kilian Jornet, Adam Peterman son mis 3 nombres que voy a dar. Y también voy a dar solo 3, por no aburrir. Abby Hall, Fu Zhao Xian, Jen Lichter para chicas. Que ya sé que hay gente ahí, por ejemplo, Marian Hogan el año pasado hizo tercera, si no me equivoco. También hay más gente del top 10 del año pasado. Sí, Martina Mlinarczyk, Ingvild Kaspersen son interesantes, pues también por lo que han hecho aquí, que es verdad que Martina hizo DNF el año pasado. Ingvild creo que tuvo un buen estreno, sobre todo para ser europea en su momento. Luego vienen nuevos nombres, no sé, Tara Dauer, Riley Brady, Molly Seidel, y que están sonando mucho por distintas razones en los Estados Unidos, pero bueno. Como digo, esto es mi pick, mi apuesta. Y no voy a desarrollarlo porque ya me estoy enrollando demasiado en este episodio y no quería. Pero para mí, Abby Hall, porque llega muy fuerte, según están diciendo los entrenamientos que está mostrando. Abby Hall dicen que llega muy fuerte y también yo creo que tiene ganas de confirmar lo que hizo el año pasado. Además, eso, tuvo un DNF en UTMB. Bueno, Fu Zhao Xiang tiene 2 segundos puestos aquí y tiene 2 tiempazos que son 16 horas 20, 16 horas 47, sabiendo que, por ejemplo, el año pasado Abby Hall ganó con 16 horas 37. Bueno, y Jen Lichter, pues es verdad que ha dado el salto a la larga distancia hace poquito, que apenas tiene experiencia en eso, pues ya viene de la distancia maratón, para entendernos. Pero bueno, que ya digo, que no sé si es intuición o qué, pero Abby Hall, Fu Zhao Xiang, Jen Lichter. Hemos hablado de entrevistas, hemos hablado de Western States, hemos hablado de podcasts. Pues aprovechando este contexto, os lanzo una reflexión. He escuchado las previas a Western States en podcasts de trail running españoles. O sea, no solo se habla español allí, sino que se hacen desde España. Y
son podcasts, ya digo, de actualidad de las carreras, porque también habría podcasts de entrenamiento, fisiología de entrenamiento, habría de entrevistas en profundidad y los hay de actualidad. Y entonces he detectado allí tanto lagunas, o sea, información que falta, como errores, es decir, información equivocada. Entonces, no sé, he escuchado que a Dan, que es Daniel Jones, pues decir que se llama Don Jones en lugar de Dan Jones, que es americano en lugar de australiano. He escuchado a Ingrid en lugar de Ingvild Kaspersen. He escuchado que va a estar David Sinclair cuando sabemos que no va a estar. He escuchado que Tomás Cardén, que se clasificó para Western en Chianti, que Tomás Cardén es de quien hizo segundo detrás de Jim en la Long de Canfranc, cuando fueron Louison Coiffé y Benjamin Rubiol, los que entraron de la mano segundos detrás de Jim en Long de Canfranc son Louison y son Benjamin, o sea, Coiffé y Rubiol, no Tomás Cardén. He escuchado que Fu Zhao Xiang, que no se la conoce de nada, que nunca ha corrido UTMB, cuando tiene un puesto 11, tiene un puesto séptimo, tiene un puesto cuarto en UTMB, también tiene un DNF. No sé, nadie ha hablado de Jeff Mogavero, que hizo cuarto por detrás de Kilian el año pasado. Nadie ha hablado de Hayden Hawks, que tiene 16 horas 24, que es un tiempazo. Nadie ha hablado de Tara Dauer, que es una loca también kamikaze, que ha irrumpido recientemente en la escena del trail running, que hace estos FKTs de senderos de largo recorrido, que está apuntada a esta y está apuntada dentro de un mes a Hard Rock. Bueno, que es una fiera, ¿no? En el sentido de que además de ser muy fuerte, está muy loca, entonces seguro que hace algo como mínimo interesante. O Martina Mlinarczyk, que el año pasado hizo muy buena CCC, yo creo, que el año pasado estuvo aquí también. Yo creo que se había clasificado para Western. Bueno, en fin, que nadie ha hablado de esta otra europea. Y suma y sigue. Y la cosa que alguien podría pensar, bueno, perdón. O sea, por un lado tenemos esas lagunas y errores, y por otro lado que tenemos el contraste con cómo cubren esta carrera en los medios estadounidenses como Free Trail, Single Track o Ironfar. Especialmente Free Trail, que es el que hace también muchas estadísticas y muchas comparativas y muchos cálculos y bueno, y mucha labor de documentación, de filtrado de la información, de preparación eso de tablas, incluso gráficas. Bueno, podrías pensar, claro, lo hacen porque Western es la más importante de suelo americano, que además allí tienen pues predilección por las ultras. Pero es que podríamos ver lo mismo en las finales de Chamonix, de verdad. Podríamos ver el mismo contraste, medios españoles, medios estadounidenses, estos que os he dicho, es que incluso Trans Gran Canaria, que es una carrera que se hace en España. O incluso si fuera alguna de las Skyrunning World Series o Cegama, que en ese caso lo cubriría Subhub Podcast, otro medio americano, es que hacen lo mismo. Y hablan de españoles, de italianos, de franceses, de americanos o de australianos o sudafricanos o africanos, kenianos, hablan de unos y otros igual. O sea, seguramente algo de sesgo hacia los suyos tienen, pero lo intentan corregir. Primero que lo hacen explícito y lo segundo que lo intentan corregir. Y sinceramente creo que hacen un buen intento por corregirlo. O sea, el resultado no es malo en absoluto. Ya digo que es que yo ahí he escuchado, es que, fíjate que les cuesta, yo qué sé, Lide Urrestarazu, ¿no? Pronunciar eso a gente de los Estados Unidos. O a Zara García de los Salmones. O yo qué sé, Alain Santamaría o Antonio Martínez Pérez o Merilas, ¿no? Pero lo hacen. Y entonces el contraste para mí es evidente y no porque Western sea carrera en suelo estadounidense y además la carrera más importante de allí. No, que es que lo puedes ver en una Cegama, en una Transgran Canaria o en una final de UTMB World Series, pues OCC, CCC, UTMB 100 millas. Así pues, creo que allí sí que hacen una labor de información versus una labor de entretenimiento, que es lo que tenemos aquí en España.
vestido de una manera, o sea, más o menos evidente, pero creo que esto es lo que hay. Aquí hay entretenimiento, ahí hay información. Podéis aceptar o no mi razonamiento, ¿eh? Esta sería una primera cuestión. A mi modo de ver, por las razones que he dicho, allí hay información, aquí hay entretenimiento. Entonces, aceptando eso, si lo aceptáis, que si es que no, me parece fantástico, o sea, no quiero convencer a nadie, pero bueno, si seguís mi línea de razonamiento, es aceptado esa primera premisa, ahora es a qué se debe, cómo se explica. Y es que quizá es que nos lo merecemos, tenemos lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque quizá es que eso es lo que demanda la gente. Y a ver, sinceramente, si nos vamos a las estadísticas, o sea, puedes ver, por ejemplo, reproducciones de vídeos de YouTube de estos programas que han tenido un estilo, un corte más hacia un lado, más hacia el otro, porque los distintos programas, pues, pueden variar en alguna medida en estas dos vertientes o en estas dos ramas, ¿no? Pueden decantarse más hacia el entretenimiento el programa número 137 y luego el 138 pues igual se decanta un poco más hacia la información y así sucesivamente. Entonces, pues observar la evolución de los episodios que han tenido un sesgo más hacia un lado o hacia el otro y verás que efectivamente se cumple que la gente lo que demanda, a juzgar por los números de reproducciones, por el consumo, o me da igual, otra manera, el engagement, por los comentarios. ¿Cuándo hay más comentarios? Cuando hay salseo, que decimos aquí en España. Entonces, sinceramente, hay algunos programas que me están pareciendo, es que esta es la idea que me vino a la mente, o sea, no lo puedo evitar, o sea, no quiero ser despectivo, pero os lo juro, hablando con el corazón en la mano, o sea, con total honestidad, el otro día estaba escuchando uno de estos programas y dije, joder, esto es la mañana de la 1, o sea, las tardes de Ana Rosa, o las mañanas de la 1, o sea, estos programas, al menos en España, hay de tertulianos, de que son los mismos tertulianos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que son de media mañana, o desde las 9 hasta las 11, y son de media tarde, desde las 4 hasta las 6, y como son los mismos tertulianos de lunes a viernes, claro, ahí hablan de lo que les toque. Ah, que se ha tenido un accidente, un buque petrolero y hay una mancha de chapapote en las costas de no sé qué. Pues hablamos de eso. Ah, que ha habido un terremoto y entonces una central nuclear pues ha tenido una fuga y no sé qué. No, es que Trump ha iniciado un conflicto armado con el país no sé qué y entonces el precio del petróleo ha subido no sé cuántos. No, es que los aranceles para vender vino y aceite de oliva virgen extra en Estados Unidos. Bueno, tú dame el tema que yo te hablo de esto. No tengo ni puñetera idea, pero yo te hablo. Y mezclamos churras con merinas, que también decimos aquí en España, ¿no? Que son distintas razas de ovejas. Pues con perdón, y ya voy a ir cerrando, que ya me he enrollado lo suficiente, aunque bueno, ya sabemos que esto es para café, para los muy cafeteros, o sea, si habéis llegado hasta aquí ya sabíais lo que os esperaba y buscabais esto, pero bueno, igualmente voy a ir cerrando. Entonces, mi pensamiento, que no quiero ser despectivo, pero siendo honesto, esto es lo que me surgió, esto parece las tardes de Ana Rosa o las mañanas de la 1, y ¿es lo que nos merecemos? O sea, ¿será que es que esto es lo que demanda la gente? Bueno, pues ahí queda lanzado el debate. Espero que este episodio os haya resultado interesante, más todavía si os ha resultado útil, si os ha aportado algún aprendizaje, y me despido diciéndolo siempre a la pisar setas.